Bien, entonces tengo abierto el SQL Server en este momento. Voy a crear una base de datos. Entonces aquí le digo agregar nueva base de datos. Y voy a agregarle un nombre. Entonces, de ejemplo, por ejemplo. Y voy a agregar una tabla para poder tener la información. Bien, entonces tengo el ID, el nombre y el teléfono. Primer valor entero y los otros valores alfanuméricos de tipo nvarchar. Este ID que tengo seleccionado le voy a decir que sea autonumérico. Entonces me voy aquí donde dice especificación de identidad y le coloco un incremento. Entonces es identidad y aquí tiene el incremento. Entonces voy a guardar esta tabla, le voy a colocar aquí persona. Y ya la tenemos acá. ¿Listo? Bien, ahora lo que voy a hacer es sobre el Visual Studio crear pues un nuevo proyecto donde yo pueda implementar esa tabla de la base de datos y poderla trabajar. Entonces, aplicación web. Bueno, aplicación web, aquí le colocamos el nombre. Add conectado. Listo. Y lo primero que voy a hacer entonces es crearme la cadena de conexión. ¿Qué es la cadena de conexión? La cadena de conexión es lo que me va a permitir establecer pues dicha conexión a la fuente de datos. ¿Sí? Esa cadena de conexión tiene unos atributos importantes, muchachos. El primero es el data source, que me va a permitir decir la ubicación de la base de datos. El segundo parámetro es el catálogo en donde se encuentra, en este caso el nombre de la base de datos, y si tiene seguridad o no, pues varían la cantidad de parámetros. Esa cadena de conexión la voy a colocar aquí en el web config. Entonces vamos a abrir el web config y sobre el web config tenemos una sección dentro de nuestro XML que se llama connection strings. Siempre debemos alojar estas cadenas de conexión acá, ¿sí? Más adelante vamos a saber cómo encriptar las cadenas de conexión tanto en el web config como en el app config si hacemos aplicaciones de escritorio, ¿sí? De una manera segura. Entonces las podemos encriptar y desencriptar. Cuando estamos viendo seguridad, pues vamos a ver toda esa parte de criptografía que nos va a ser útil para nuestros proyectos. Entonces voy a quitar esa aquí y voy a agregar una nueva cadena de conexión. Entonces lo primero que voy a hacer acá es agregar esa nueva conexión. Entonces 8. Te voy a llamar a la cadena de conexión, tiene un atributo name que le voy a llamar cadena de conexión. ¿Sí? Mi connection strings. Entonces aquí voy a colocar los parámetros de mi cadena de conexión, que ya ahorita los coloco, y en el proveedor, pues como esta base de datos es SQL Server, pues tengo que decir la ruta del namespace, system.data. Sin los dos puntos, system.data.sql client. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo que decirle qué tipo de conexión es a la que me voy a conectar. Ahora sí, aquí en el connection string, teniendo en cuenta la referencia del motor de la base de datos, en este caso me voy a volver a conectar y aquí me aparece aquí me aparece el server name. Este server name es el nombre de la instancia de mi SQL Server. Entonces la voy a copiar, el nombre de la instancia, y me la voy a traer para acá para armarla. Entonces lo primero que yo voy a utilizar es un objeto llamado data source. Esa propiedad data source me va a permitir indicarle en dónde se encuentra la base de datos. Entonces le voy a decir data source, Sergio Admin PC y el nombre de la instancia. ¿Sí? Si nos estuviéramos conectando a otro equipo, pues en vez de Sergio Admin PC iría a la IP, o una IP fija, o una IP remota, etcétera, ¿sí? Dependiendo de donde nos vayamos a conectar. Punto y coma para colocar el otro parámetro. Initial catalog me va a permitir, o este parámetro me permite, decirle a qué base de datos me voy a conectar. Entonces voy a ir a mirar el nombre de la base de datos.
aquí decimos que se creó una base de datos llamada DB ejemplo. Entonces ese es el nombre que voy a colocar aquí en el catálogo. Si yo no me voy a autenticar, pues yo le puedo colocar la seguridad integrada de SQL Server. Entonces le digo aquí integrate security y le voy a decir que sí me voy a conectar con seguridad integrada. De esta forma yo armo mi cadena de conexión. Me voy nuevamente connection strings, le digo agregar el primer parámetro name, en donde yo voy a especificar cómo la voy a obtener, el tipo de proveedor con el que me voy a conectar y mi cadena de conexión, de cómo me voy a conectar. El orden no importa, yo puedo colocar primero connection string, luego provider name y luego el name, eso no importa, el orden de acá no importa. Entonces voy a guardar esto. Lo siguiente que voy a hacer es, aquí sobre la solución, crearme un nuevo proyecto. Entonces aquí project, aquí archivo, nuevo proyecto, agregar, nuevo proyecto. Y este proyecto que voy a agregar es una biblioteca de clases en donde voy a establecer mi capa de datos. Entonces como es una biblioteca de clases, le digo acá Windows y le digo class library. Entonces voy a decir aquí datos demo. Y ya tengo la clase. Entonces voy a quitar, a cambiarle el nombre a esta clase. Y la vamos a llamar datos. Listo. Lo primero que voy a hacer acá entonces es crearme una propiedad en la que yo pueda obtener la cadena de conexión. Entonces aquí en las referencias de mi proyecto yo debo agregar una referencia que se llama system.configuration. Esa referencia lo que me va a permitir es tener acceso a los objetos de los archivos de configuración. Como el webconfig es un archivo de configuración, pues por esa razón la voy a agregar. Entonces reference, add reference, también lo puedo hacer desde aquí, desde el menú project, add reference. Y lo primero que pues selecciono la plantilla net, que es un componente del framework, y le voy a decir acá system.configuration. ¿Sí? Aquí aparece la referencia. Le voy a dar OK. Para tener un acceso rápido a la referencia, pues le voy a decir acá using system.configuration. ¿Sí? Para tener el acceso rápido. Y voy a colocar la cadena de conexión. Entonces, la propiedad debe tener lo siguiente. Aquí pues este no va a ser privado. Aquí la cadena de conexión es un string. Listo. Y lo voy a llamar cadena de conexión. La cadena de conexión nunca va a ser pública, debe ser siempre privada. Y el valor no se va a poder setear, es decir, únicamente lo voy a obtener. ¿De dónde lo voy a obtener? De Configuration Manager. Punto connection string. Aquí le doy el nombre de mi cadena de conexión, se llama catcon. Punto connection string. Voy a reducir aquí un poco las líneas. Listo, entonces este Configuration Manager, ¿de dónde salió? De System Configuration, de aquí arriba. Profe, el numeral region, ¿qué es? El numeral region es una forma de organizar el fuente. Entonces, si yo pulso aquí, pues ya tengo organizado la región de cadena de conexión. ¿Sí? Entonces, para obtener la cadena de conexión, Configuration Manager.connection string, el nombre de la cadena de conexión, .connection string. ¿Sí? ¿De dónde sale este catcon? Pues si me voy nuevamente al webconfig del otro proyecto, allá voy a tener el nombre que voy a obtener, catcon. Voy a mirar si está bien escrito y ahí lo tengo.
Entonces ya tengo la cadena de conexión. Entonces voy a agregar la referencia que hace falta, que es using system.data. Y la referencia específica, system.data.sql client, para definir que el tipo de proveedor que vamos a usar es SQL Server. Voy a colocar entonces aquí una región de apertura y cierre de base de datos. Estos métodos de apertura y cierre los voy a dejar privados, porque la idea es que cuando realicemos alguna consulta, pues que automáticamente abra o cierre la conexión. Antes de eso voy a agregar aquí una región donde voy a colocar las variables que vamos a usar. Dentro de las variables que vamos a usar, pues vamos a utilizar los tres objetos los tres objetos de la clase SQL Client. Entonces voy a decir acá SQL Connection, ¿sí? Lo voy a llamar CN y lo voy a dejar referenciado como nulo. El SQL Command como comando y lo voy a dejar referenciado como nulo. Y el SQL Data Reader y lo voy a dejar referenciado como nulo, ¿sí? Aquí tendría definidas mis variables que voy a utilizar en mi clase de datos. Listo. Necesito entonces un método privado donde yo pueda abrir la conexión. Entonces, para abrir la conexión, yo lo que debo preguntar, si ese objeto connection es igual a nulo, si el objeto connection es igual a nulo, entonces voy a crear una nueva referencia del objeto connection. Y el objeto connection pide como parámetro la cadena de conexión. ¿Dónde está la cadena de conexión? En un atributo que se llama cadena de conexión. Piensen que tiene una llave. ¿Sí? Tiene una llavecita. Significa que es una propiedad de solo lectura, porque únicamente tiene el get. Al abrir la conexión, pues tenemos que decirle cn.open y ahí abre la conexión. Si la conexión ya está abierta, no la debemos abrir nuevamente porque tenemos una excepción. ¿Cómo controlamos eso? No lo controlamos con un try catch. Hay que tratar de no usar tanto el try catch. Entonces le decimos cn.state es igual a connectionState.open. Perdón, es diferente. O no, mejor si es igual a cerrado, porque es que hay otros tipos de atributos. Si es igual a cerrado, abra la conexión, solamente en ese caso. De resto no la abra. El state, esta es una propiedad y esta propiedad es de tipo enum. ¿Qué significa? Que es de este tipo, connection state. ¿Qué tipos de enumeradores tenemos? Cuando está bloqueado, ¿sí? Cuando está bloqueada la conexión, cuando está cerrada, mientras está conectando, está ejecutando alguna información, hay más de un usuario intentando conectar, o mientras está abierta. Entonces a mí me interesa es que cuando esté cerrada la conexión, la pueda abrir. ¿Listo? Bien, de esta manera abro la conexión, y ahí aseguro mis datos. Puedo tener una excepción acá si la cadena de conexión está mal escrita. El otro método me va a permitir cerrar la conexión. Entonces, para cerrar la conexión, lo que debo hacer es esto mismo. Si está diferente de cerrado, ciérrela. ¿Listo? Y eso sería lo que tendríamos que hacer en el método de cerrar la conexión. Una preguntita, ¿por qué hay que tratar de evitar el catch? El try catch, lo que pasa es que
el try catch me permite capturar excepciones, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que manejamos una excepción tras otra excepción, entonces generamos un árbol de excepciones. Ese árbol de excepciones genera muchos retrasos o muchos retardos en el procesador, ¿sí? Entonces únicamente hay que utilizar excepciones cuando realmente se necesiten y no utilizar el objeto exception genérico. Por ejemplo, yo tengo acá, voy a colocar aquí un ejemplo, string a, ¿sí? Aquí me puede lanzar una excepción de argument exception. Entonces, si yo genero un try catch ahí, la excepción que yo podría capturar sería un argument exception, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo utilizo este otro, este es el genérico, él va a intentar buscar la solución. Mientras se encuentra la excepción, pues son tiempos de retardo. Entonces, por eso hay que tratar de dejar de usar el try catch. Únicamente ¿cuándo se usa el try catch? Cuando realmente no sepamos si hay o no hay excepción, ¿sí? Si yo estoy programando y mi lógica dice, no sé si de pronto genera una excepción por X o Y motivo, pongo un try catch. Pero si yo sé que la excepción puede ser porque llega un valor nulo, no lo coloquemos, ¿sí? Bien, abre y cierra la conexión. Al usuario yo le quiero pasar el connection state para que él sepa en qué estado va la conexión, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar una propiedad en donde el get sea el estado, cn.state. ¿Listo? Entonces tengo una propiedad pública en donde le voy a notificar al usuario el estado de la conexión. ¿Qué vuelve eso? ¿Qué le muestra al usuario? Esto mismo. O está bloqueada, o está cerrada, o está conectando, ¿sí? Le va a mostrar en qué estado está la conexión. Bien, este sería entonces los métodos que requerimos para abrir y cerrar conexión y mostrar el estado al usuario. Señor, es una propiedad pública que me permite obtener el estado de la conexión. Voy a colocar aquí estado de la conexión, que queda un poco más explícito. ¿Listo? Esto hay que hacerle comentarios de todo lo que estamos haciendo acá, ¿no? ¿Sí saben hacer comentarios, cierto? No, pero pues con la nomenclatura que debe ser. Ah, bueno. 3 reglas seguidas en la parte superior del método ya aparece el sumario. Luego el sumario le colocan un todo. Ya les digo para qué es el todo. Permite abrir la conexión. Bien, ¿para qué el todo? Aquí generalmente nosotros colocamos, cuando estamos programando, autor Sergio Vargas, fecha, pues mientras tanto voy escribiendo. Esto se llama documentación, yo creo que eso ya lo han visto. Uy, me volvió un año. ¿Por qué se crean esos proyectos Eso se llama arquitectura en N capas. para que sea más difícil por seguridad? No, porque así se debe hacer para que puedan ser otros proyectos acceder a la misma clase. Para tener que hacer la conexión genérica. Correcto, sí. Bien, entonces, de esta forma debe ser el comentario. Tiene que ser más explícito, pero pues no me voy a poner a colocar ahí todo lo que debe ir. Pero inicialmente puedo ir el nombre de la persona que hizo el método, la fecha en que lo hizo, la modificación y el comentario de lo que hace, ¿sí? Eso también debe ir a nivel de clase, es decir, aquí también debe ir eso. Ahora, ¿para qué el todo? Aquí en el Visual Studio tenemos una herramienta que se llama Task List, aquí está, o lista de tareas. La voy a exponer, pues aquí está, abajito, ¿sí? Aquí tengo una pestaña que dice comentarios. Entonces aquí tenemos el acceso directo de lo que hizo tal persona en ese momento en la línea 40. Entonces si yo cierro esto, voy a guardar y cerrar. Cuando yo me vaya al Task List y le diga en los comentarios, doble clic, pues me va a llevar a la línea de código en donde se modificó, ¿sí? Entonces eso es lo importante, pues manejar ese tipo de documentación. Eso se llama gestión documental sobre el fuente. Esa es la forma como se debe documentar el fuente. Y pues si es necesario, o sea la línea de código lo amerita, comentaré la línea de código, ¿sí?
Por ejemplo, aquí yo creo que está explícita. ¿Sí? Si es igual a nulo, creo una conexión, etcétera. Entonces no creo que me tenga que poner a documentar línea por línea de código. Bien, abrir la conexión, cerrar la conexión y verificar el estado. Eso lo tengo sobre una región de apertura y cierre. Después de que esté abierta o que pueda abrir y cerrar la conexión, yo debo poder generar los diferentes DMLs hacia la base de datos. Una consulta, una inserción, una actualización o una eliminación. Entonces voy a decir aquí public, este sí va a ser público, porque si lo va a acceder el usuario. En este caso void y lo voy a llamar execute o ejecutar SQL. ¿Listo? ¿Qué necesito para ejecutarla? ¿Qué necesito para ejecutar el SQL, muchachos? Mi consulta SQL. Eso, o sea, el transact SQL. Esta forma que la voy a hacer no se debe hacer. O sea, de esto que lo que voy a explicar aquí no se debe hacer. Les explico para que vean cómo se puede hacer aquí. Pero lo ideal, o en el mejor de los casos, crear procedimientos almacenados. Entonces voy a crear aquí otra función que haga lo mismo pero con procedimiento almacenado. ¿Listo? Entonces, public void, execute, store procedure y como parámetro el nombre del procedimiento almacenado. Y el otro pues recibiendo un SQL quemado. ¿Qué significa? Sobre el fuente. Eso no se debe hacer porque eso genera muchas demoras en el servidor. ¿Qué debo hacer para poder ejecutar? Siguiendo la arquitectura de dado que había explicado en el tablero, tenemos un objeto command, ¿cierto? Ese objeto command es el que me va a permitir generar la lectura de, perdón, la escritura o los DMLs hacia la base de datos. Entonces voy a crear aquí el SQL command, ¿sí? Creo un nuevo objeto de SQL command. Creo que ya existe, cmd SQL command, y él recibe el parámetro de la conexión, mejor dicho, aquí él recibe la conexión y el procedimiento que vamos a correr. Entonces cmd SQL y la conexión la tenemos ya creada, que es n, ¿cierto? Aquí yo puedo tener una excepción, que si el usuario llega a dar execute SQL y la conexión está abierta, pues voy a tener un error. Entonces aquí le voy a decir que si n es igual a nulo, pues entonces abrir conexión. ¿Listo? Tratemos de no usar tanto el try catch. Aquí tenemos otro problema. Cuando yo termine de trabajar todo, pues yo debo decirle aquí un dispose. Un dispose significa liberar recursos de memoria. ¿Sí? Este es importante. Si yo no lo quiero colocar, yo puedo utilizar, del vez del dispose, encerrar todo esto dentro de un using. El using va a ser el encargado de automáticamente liberar el recurso cuando ya no se esté usando. ¿Sí? Aquí me sobra el punto y coma al final. Entonces ya tengo asociado mi query o la consulta que, o la DML que vaya a generar y la conexión. ¿Qué debo decirle al objeto que ejecute eso? Execute non-query. ¿Listo? Para que ejecute eso allá. Esto sería con transact SQL quemado. ¿Listo? Para ejecutar sobre el procedimiento almacenado, pues primero tengo que venirme para la base de datos y por acá tenemos programabilidad, store procedures, le digo nuevo procedimiento almacenado, ¿cierto? En este procedimiento almacenado lo que va a hacer es un insert. Entonces me vengo para aquí a la tabla, esto no se lo van a decir a Jacqueline, clic derecho, acá script de la tabla, de un insert, copiar. Ahorita les muestro más paso a paso, un segundito. Ve que no copió. Y acá pues le pongo un pegar, ¿no?
y él me hace el insert. Lo mismo sirve para todo, la mayoría de los scripts. Aquí entonces le voy a decir, teniendo el procedimiento almacenado, aquí uno puede utilizar el Control Shift N o M y empezar a llenar los datos. Entonces esta es la gestión documental. Entonces Sergio Vargas, creado hoy. Nombre del procedimiento almacenado. Parámetro 1, entonces arroba nombre de tipo nvarchar, que era 20, nvarchar 20, default valor 0, el otro es arroba teléfono. Esa es la forma sencilla de hacer procedimiento nacional. Sí. Hay una herramienta que lo hace más fácil, que no me acuerdo el nombre. Al darle OK, pues él ya me traduce el procedimiento, ¿no? O sea, aquí ya lo tengo. Ahora lo que debo hacer es quitarle este go, porque tengo el end que finaliza el procedimiento almacenado. Listo. Simplemente ejecuto y él crea el procedimiento almacenado. Para yo ver que sirva, pues lo puedo ejecutar. Ya, no voy a guardar eso. Y le digo aquí un execute, ¿no? O puedo crear una consulta y una nueva consulta y ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces, Sergio 1, 2, 3, 4 y aquí le digo OK y vamos a ver si realmente generó nuestro procedimiento almacenado. Si yo hago aquí un select from, ¿cómo llama esa tabla? Persona. Aquí vemos que tenemos el valor, ¿sí? Como el ID es autonumérico, pues no se coloca sobre el insert, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo único que yo para poder almacenar el valor es tener en cuenta este procedimiento almacenado o este nombre, ¿cierto? Debo pedirle al usuario que ingrese los dos valores, tanto el nombre como el teléfono, juntos de tipo string. Entonces me voy para la base, para el Visual Studio, y acá entonces tengo el nombre del procedimiento almacenado y los valores. Entonces los valores, ¿cuáles son? Un string que es el nombre, almacenado, que nos permite tener primero el nombre del procedimiento, el nombre que se va a ingresarle a la persona y el teléfono que se le va a ingresar a la persona. ¿Listo? Para crearlo por procedimiento almacenado es un poco más largo que lo tengo acá. De igual manera, debo decirle aquí abrir conexión, ¿sí? Using lo mismo que hicimos ahorita, cmd igual new sql command, donde le paso la conexión. En este caso tendría que ir vacío y aquí le tendría que decir cmd.connection igual cn, cmd.command type, en este caso va a ser un procedimiento almacenado. Nuestro command text en este caso va a ser nuestro nombre del procedimiento almacenado. ¿Listo? Y tengo que agregar dos parámetros, nombre y teléfono. Entonces vamos a decirle aquí cmd.parámetros, agregar un nuevo parámetro. Me pide el tipo del parámetro, entonces le digo el nombre es @nombre. Ese es el de la base de datos, ¿no? El tipo, entonces SQL DB-type, para decir que es un nvarchar, ¿cierto? ¿De cuánto habíamos dicho? De 20. Punto value, para decirle el valor que se le va a asociar, y es igual al nombre.
cmd.parameters.add. Aquí agrega el parámetro. Le decimos el nombre del parámetro que se encuentra en el procedimiento almacenado, arroba nombre, el tipo de dato que se va a ser asociado, el tamaño, y si se requiere un cuarto parámetro, le digo si va a ser un parámetro de entrada o de salida, output, o bueno, dependiendo si yo quiero mostrar o no mostrar valores de salida. Agrego el otro parámetro, entonces aquí es arroba teléfono, también es nvarchar, pero es de 50, y aquí le digo teléfono. Después de agregarle los parámetros, pues sí le digo smd.executeNoQuery. ¿Listo? Y de esta forma agregaría un valor por procedimiento almacenado. Repito, esta es la forma adecuada si vamos a trabajar con ADO 2.0, ¿sí? Con ADO 2. De Framework 2.0, esta es la forma adecuada. Siempre por procedimientos almacenados. Bien, entonces ahora me falta un método que sea el encargado de obtener la información. Tengo el método que ejecuta el SQL quemado, y tengo el método que ejecuta un procedimiento almacenado. Para obtener los valores, yo voy a necesitar una clase adicional en donde exponga el nombre y el teléfono de esa persona para poderlo devolver como un objeto. Voy a crear aquí entonces otra clase en donde voy a exponer los atributos de la clase persona. Entonces clic derecho, agregar nueva clase, o proyecto agregar clase. Esta clase la voy a llamar persona. Entonces public class persona, y entonces tenemos dos propiedades. Una propiedad de tipo string, que es el nombre, y otra propiedad de tipo string, que es el teléfono. Y el ID, ¿no? Entonces, esa es entera. Señor. Listo. Tengo la propiedad dentro de la clase persona que voy a recuperar. Aquí en datos, entonces, tengo que generar un método que me permita devolver esa información, devolver la información de la clase persona. Entonces aquí voy a decir public list, ¿qué es lo que voy a retornar? Personas, ¿cierto? Obtener personas. ¿Qué recibo? La consulta. Nuevamente lo voy a hacer por aquí, quemado por Transact SQL, y luego lo hacemos por procedimiento almacenado. Entonces, por Transact SQL quemado, ¿cómo sería? Necesito abrir el command nuevamente, using cmd igual new SQL command. Le paso en este caso sí le puedo pasar mi consulta, y le puedo pasar la conexión. ¿Qué debo preguntar? Si la conexión es igual a nula, abrir conexión. Ahí ya está. Bueno, ahorita que caí en cuenta, yo siempre abro las conexiones pero nunca las he cerrado. Entonces aquí en ejecutar SQL y en ejecutar por ESP, por procedimiento almacenado, al finalizar, pues tengo que decirle que cierre la conexión. Entonces voy a agregar eso aquí, cerrar conexión, y aquí cerrar conexión. Yo le puse un parámetro a eso. Pues no le estaba demostrando lo del try catch. Listo. Para obtener las personas, entonces necesitamos un tercer objeto que se llama el data reader. Entonces ya tengo mi valor, entonces ahora tengo que decirle al objeto data reader, entonces data reader, que es dr, igual cmd.executeReader.
Este execute reader lo que va a hacer es ir a leer la información de la consulta en la base de datos y volcármela toda en este objeto data reader. Luego de hacer eso, debo traerme todos los datos que tenga el data reader. Entonces, mientras el data reader se pueda leer, el método read del data reader lo que va a hacer es ir un registro adelante en el record set. Un objeto data reader no se puede devolver. Entonces va a ir un registro adelante hacia el record set, no se puede devolver. Entonces mientras el data reader se puede leer, yo aquí voy a crearme por fuerita una lista temporal de persona. Entonces temp persona, y quiero la nueva referencia. Y temp persona, cuando lo esté agregando, pues él pide un nuevo objeto de tipo persona, ¿cierto? Y los parámetros que le voy a pasar a esa persona, como el nombre, bueno, el ID de la persona se encuentra en el data reader en la posición 0, que es la primera columna, ¿sí?, de esa fila. Ahorita hay que realizar los cas correspondientes. El nombre, data reader en la posición 1, junto a tu string, y el teléfono, perdón. Data reader en la posición 2, junto a tu string. Esas son las columnas que están asociadas al campo, ¿no?, a la tabla. Aquí tengo que castearlo entero, ¿no? Listo. Ahí ya obtengo la información y la voy agregando a mi tabla temporal. Ahora debo retornarle esa información. Entonces después de eso puedo cerrar la conexión con tranquilidad. Entonces cerrar conexión, porque ya se encuentran los valores en una lista temporal, y retorno esa lista temporal. Temp person. Bien, tengo que referenciarla por fuera para poder tener acceso a ella. Listo, de esta forma estaría capturando la información desde nuestro Transact SQL. Entonces, primero verifico que la conexión sea correcta. Si está cerrada, abra la conexión y ciérrela en cualquier momento, sino cuando termine de trabajar. Voy a reducir esta línea de código. Si se dan cuenta, se está repitiendo en todos los lados. Entonces, ¿cómo la reduzco? Voy a crearme aquí un método privado que se llame estado. No, ya existe. Habilita conexión. Esto es void, ¿no? Y lo que voy a decir acá es que si cn es igual a nulo, o, porque si me comí algo ahí, o si está cerrado, entonces abrir conexión. Siempre trataremos de reducir el fuente a lo que más se pueda, ¿vale? Esto porque genera una mejor comprensión sobre el fuente. Listo. Entonces ya tendría los métodos necesarios para poder pues trabajar ahora sí sobre el laboratorio, hacer nuestra capa de presentación y que todo esto se pueda utilizar. Esto lo voy a encerrar sobre una región que se llama el CRUD, generalmente donde yo genero mis operaciones de apertura, cierre, perdón, de inserción, eliminación, actualización y consulta. ¿Listo? Y lo tendríamos así. Cadena de conexión, variables, apertura y cierre y el CRUD. Entonces voy a guardar. Para poder enlazar esta capa que tenemos aquí con nuestra capa de presentación, pues aquí en las referencias voy a agregar la referencia del proyecto que acabamos de crear. Entonces, project, agregar referencia, y aquí en referencias de proyecto aparece nuestra clase.
Entonces, datos demo, y aquí va a crear, o aquí va a quedar ya referenciado. ¿Qué significa? Este formulario que tengo acá, voy a crear entonces una tabla en donde yo pueda de 2x2, en donde tenga el nombre y el teléfono. Listo, y aquí la caja de esto me quedó con este estilo. Y aquí entonces irían las cajas de texto. TXT nombre. TXT teléfono. Listo. Y aquí en el diseño vamos a arrastrar un objeto grid view donde voy a mostrar esa información. Listo. Esta sería mi interfaz gráfica. El botón de insertar, voy a arrastrarlo por acá sencillo. Listo. Y ahí lo tendría. ¿Cómo sería entonces mi capa de presentación? Entonces, sobre el botón, yo voy a colocar una región acá que se llame operaciones de la persona. Y voy a colocar un método, en este caso protegido, agregar persona por SQL. Y agregar persona por el procedimiento almacenado. Listo, tengo una clase que se llama, o un namespace que se llama datos demo, que es la referencia a nuestra clase que habíamos creado. Entonces yo puedo decir acá using datos demo. Datos demo entonces tiene una clase que, si recordamos, la clase se llama persona, datos es la vaina. Entonces la clase datos la podemos referenciar acá, ¿sí? Entonces voy a llamarla de nuevo datos. Listo, de punto. Fijémonos acá cuál fue la que yo le di comentario. Creo que fue el de abrir y cerrar, pero las tengo ocultas. Solo para que visualicen para qué es el comentario, como tipo de sumario, le voy a quitar el ámbito de acceso privado al de abrir conexión. ¿Sí? Solamente para que visualicen, ahorita lo cambio. Entonces, si yo digo acá de abrir conexión, fíjense que aquí me aparece qué es lo que hace ese método. ¿Sí? Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos programando en alguna empresa, se van a acordar de mí cuando los programadores anteriores no les comenté en el código y ustedes no sepan para qué sirven las cosas. ¿Sí? Entonces sería bueno que ustedes también, si van a crear sus propios componentes, que dejen claro para qué sirven. ¿Listo? Fíjense que en el framework todo va ahí. ¿Sí? Hay una pestaña que se llama Exception, donde yo puedo colocar los tipos de excepciones que pueden generarse. ¿Cómo la coloco? Pues aquí yo en el sumario, yo le puedo colocar una pestañita que dice Exception, ¿sí? Y le digo hacia dónde va a ser la referencia a la excepción, para que me aparezca ya Exception. Si yo quiero un ejemplo de código, pues le coloco aquí Example y le coloco un ejemplo de código de cómo funciona este método, ¿sí? Eso sería realmente la gestión documental que deben hacer sin a los métodos. Pero yo sé que eso es pedir mucho. Bueno.
Entonces aquí le digo d punto, voy a quitar el de abrir conexión porque ese no lo voy a dejar público. Y entonces lo que voy a hacer para agregar a la persona por SQL es ejecutar este método, execute por SQL. ¿Por qué no se debe hacer acá? Porque aquí me tocaría poner a decir insert into persona, nombre, teléfono, values y los valores. Voy a colocar esto sobre un string para que sea un poco más ordenado. Listo, entonces el primer parámetro, ¿cuál sería? Lo que viene por txt nombre, muchachos. Y el segundo parámetro, lo que viene en txt teléfono. Mi consulta SQL. Aquí ya lo tengo formado. String format, insert into, persona, nombre, teléfono, donde los valores están txt nombre y txt teléfono. Aquí pues voy a colocar el parámetro 0 y el parámetro 1. Como juntos son cadenas de caracteres, le coloco la comillita sencilla. ¿Listo? El parámetro, entonces aquí le voy a decir ejecute este SQL. Y listo. Para agregar a la persona por procedimiento almacenado, pues la cosa es un poco más sencilla. Datos, p, datos. Aquí le digo ejecutar por store procedure. Me pide el nombre del procedimiento almacenado, que no recuerdo cómo se llama. SP crear persona, ¿qué le puse? Bueno, de igual manera ahorita reviso y le pongo txt nombre y le pongo el txt apellido, ¿sí? Porque perdón, el teléfono, porque eso ya está allá en la otra capa. Y listo. Entonces el procedimiento almacenado, vamos a verificar si se llama así, SP crear persona, ¿sí? Listo. Cuando pulse el botón, entonces lo que voy a hacer es primero agregar la persona por SQL y luego la agrego por store procedure, pero este lo voy a dejar en comentario para poder hacer la prueba. Pues primero con uno y luego con el otro. Esas serían las operaciones. Voy a agregar otra región donde van a hacer las consultas, consulta de personas. En esta consulta también la voy a dejar de tipo protected. Tratemos de que nuestros ámbitos de acceso sobre nuestras capas de presentación sean protected por seguridad, o sea, no las van a dejar todo public. Obtener personas. Listo, para obtener personas, entonces sencillamente le voy a decir al grid view en la propiedad data source que sea igual a una nueva referencia de datos y tenemos un método que se llama obtener personas. Como el método obtener personas es de tipo lista, pues no vamos a tener problemas al referenciarlo. Aquí lo voy a colocar select asterisco from persona y listo. Voy a asegurar el nombre que sea la tabla persona. Bien. Este select asterisco es un error fatal, eso no se debe usar. ¿Por qué razón lo uso acá? Porque apenas tenemos un registro, ¿sí? Uno o dos registros, pero si yo tengo una base de datos con varios registros, eso no se debe hacer. Es que inclusive se debe quemar el transact SQL por acá, debe ser por procedimiento almacenado, siempre debe ser por procedimiento almacenado. Esa sería la manera que tendríamos para obtener la información. gridview.databind. Ahora voy a decirle aquí en el page load que me cargue, obtener las personas.
y después de que agregue la persona, también que la pueda obtener. Esto lo voy a hacer siempre y cuando la página sea diferente de Postback. Y si todo va bien, cuando yo ejecute esto, pues tendremos una nueva persona en nuestra base de datos. ¿Listo? Ahí vemos que está funcionando. Yo tenía un registro ya sobre mi base de datos. ID, persona, nombre y teléfono. Él fue y lo consultó y lo trajo, ¿cierto? Voy a agregar otro registro. Por ejemplo, otro teléfono. Al darle el botón debe ir a agregarlo y lo visualizamos acá. O sea que efectivamente está haciendo lo que tiene que hacer. Y el que está haciendo eso, ojalá que ahorita se dé mañana hacia el laboratorio. ¿Listo? Ahí están los registros que tenemos. Lo voy a correr paso a paso para que visualicen cómo está funcionando. Primero aquí uno en el page load para que lo cargue y cuando agreguemos la persona. Bueno, ese lo hicimos antes de mandar el paso a paso. Voy a hacerlo por el procedimiento almacenado. Entonces, nuevamente lo voy a ejecutar. ¿Listo? Ahí cargó. Vemos que carga los mismos valores. Y vemos que por el procedimiento almacenado también tenemos el mismo efecto. ¿Listo? Bien, entonces voy a colocar el punto de interrupción para ver cómo lo está haciendo. Voy a dejar que ingrese juntos valores para no hacerse un solo testeo, y lo corro con F5. F5 significa iniciar a modo de depuración. Aquí le tengo que decir al webconfig que permita el modo de depuración. Entonces él va a llegar aquí a cargar mi objeto page o la clase page y llega acá. Entonces, como es la primera vez que llega, él viene aquí a obtener personas. Entonces, obtener personas, lo que va a hacer es crear una referencia al objeto datos, ir al método obtener personas y traer esta consulta. Entonces, F11, lo primero que va a hacer cuando crea el objeto datos es crear una nueva referencia a mis objetos. ¿Listo? Llega acá, obtener personas. Llega el método habilitar conexión y lo que hace es preguntar: si el objeto es nulo, abra la conexión, o si el objeto está cerrado, también ábrala. Entonces, abrir conexión, verifica, abre la conexión y listo. Abrir conexión. Crea el objeto temporal y si vemos aquí la conexión ya está abierta. Tiene un tiempo de espera de 15 minutos, la versión del SQL Server, el tamaño de los paquetes que puede enviar, etc. Crea el objeto command con la consulta, genera el execute reader y va a ir leyendo cada vez la información que tiene. Entonces agrega una información, agrega el otro valor, ¿sí? Y agrega el tercer valor. Y 4 valores. Cuando ya no hay más, sale y cierra la conexión. Entonces va a verificar acá, la conexión está abierta, es decir, es diferente de cerrado. Va y cierra la conexión. Ítem persona ya tiene 4 ítems en su colección y aquí los podemos visualizar lo que contiene cada uno de esos ítems. F11, salimos y eso es lo que va a dibujar allá en el data source, ¿sí? Y lo dibuja. Listo, obtuvo las personas. Ahora voy a agregar a Pepito y le digo aquí agregar. Cuando llegue acá, entonces él va a preguntar, pero la página ya fue al servidor, entonces pues no me la va a cargar.
no me haga pasos innecesarios. Llego acá, agregar persona primero por SQL, entonces por SQL, o sea que va a agregar a Pepito 2 veces, ¿no? Creo la nueva referencia de datos, ahí le di F10 para no tener que ir otra vez allá, y con F5 voy a crear aquí la consulta. Entonces vemos acá cómo me crea la consulta. Insert into persona, nombre, teléfono, donde los valores son tales. Eso lo hace ese string format, o concatena de esa forma la cadena. Ejecuta el SQL y lo que hace es lo mismo, preguntar si habilita o no habilita la conexión. Le decimos que sí, que verifique y abra la conexión. Crea el nuevo objeto command, ejecuta el proceso en la base de datos, en nuestro motor, y cierra la conexión. Listo. Lo mismo para agregar por procedimiento almacenado. Entonces llega acá, habilita o no la conexión, crea el objeto comando, aquí le asociamos una conexión, le decimos que es de tipo procedimiento almacenado, le pasamos el nombre del procedimiento almacenado que tiene que ir a buscar, aquí le coloco los parámetros con sus respectivos valores y ejecuto el proceso en el SQL. Cierro la conexión y finaliza. Luego obtiene las personas y tendríamos el mismo proceso. Entonces Pepito lo agregó 2 veces. ¿Sí? Para eliminar entonces el procedimiento almacenado que diga delete y el update, dependiendo de los casos que pues se vayan a utilizar. Y listo. Aquí yo puedo capturar una excepción, es decir, aquí ya le encontré una usabilidad al try catch. ¿Por qué? Porque en este método ejecutar procedimiento almacenado, pueda que el usuario o el programador que está programando la lógica de presentación o la capa de presentación se equivoque en el nombre del procedimiento almacenado. Si él se equivoca en el nombre del procedimiento almacenado, me revienta todo esto acá. Entonces voy a encerrar todo esto dentro de un bloque try. Entonces le digo acá, clic derecho, insertar snippet, C#, busco por acá el try y le doy enter y él me lo encierra dentro del bloque try. Ahora, el tipo de excepción no se la voy a dejar genérica. Le digo acá SQL exception. Bueno, fíjense que aquí la excepción no la coloco genérica. Aquí hay una excepción específica para SQL Server. Entonces, SQL exception. Aquí le coloco la excepción. ¿Listo? Y si hay una excepción, entonces la lanzo, ¿no? Entonces le digo aquí throw new SQL exception y le mando el mensaje. No recibe parámetros. Sí. ¿Listo? Y le lanzamos la excepción al usuario realmente de lo que es. Bien. Ahí en estos casos sí se puede utilizar el try catch, porque yo realmente puede ser un error del usuario o del programador que esté agregando los valores en el método de ejecutar el procedimiento almacenado y se equivoque en el nombre del procedimiento almacenado, pues ahí sí me lo va a reventar. Entonces, para evitarla que me lo reviente, porque yo no le puedo decir esto es igual a, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Sí? Entonces eso es algo contra el motor y ahí sí yo puedo ejecutar el try catch, pero son en estos casos así específicos. Si son casos lógicos, como por ejemplo aquí arriba, que esto es un caso lógico, ¿sí? Ahí no voy a permitir un try catch, ahí ya sería demorar el procesador sin sentido. ¿Listo? O sea, en casos lógicos no hay que hacerlo. Únicamente se utiliza en casos inesperados. Entonces, esto sería manejo de ADO con el framework 2.0, o sea, ADO conectado. Esto que estamos viendo aquí es ADO conectado. Me basé de una biblioteca para generar la lógica y una para la capa de presentación. ¿Listo?